En Radio Portales de Valparaíso presentamos Revelando. Un programa donde se abordan temas de actualidad, contingencia y la agenda cultural de la zona. Entrevistas del ámbito nacional e internacional. Revelando es presentado y auspiciado por Asofar AG, Asociación de Oficiales de la Armada de Chile en Retiro, Asociación Gremial. Con ustedes, Revelando en Radio Portales de Valparaíso. Muy buenas tardes, estimados auditores de Radio Portales, la primera de Chile. Hoy iniciamos una nueva semana, la última del mes de enero, hoy 26, e iniciamos también el programa Revelando. Revelando es un programa que se transmite de lunes a viernes de 18 a 19 horas. Y es auspiciado por la Asociación de Oficiales de la Armada en Retiro, ASOFAR, la que nos ha permitido permanecer en el aire por más de 10 años. Eh, en el día de hoy tenemos un programa especial. Vamos a cambiar nuestra estructura un poco del programa porque tenemos un invitado muy importante que estábamos esperando hace bastante tiempo. No necesita mucha presentación porque es muy conocido y me refiero al diputado don Luis Fernando Sánchez del Partido Republicano, quien fue reelecto para un nuevo periodo y que ha tenido una importante actividad en favor de nuestra región. Él ha representado al Distrito 7, que es la zona de Valparaíso y la costa en general. Y bueno, Luis Fernando, te damos la bienvenida. Muy buenas tardes. Es un gusto para nosotros contar contigo en esta oportunidad. Muchas gracias, Carlos. Feliz de estar compartiendo contigo esta tarde y con nuestros auditores, por supuesto, en el programa Revelando. Así que feliz de que podamos comentar un poco tantas cosas que están pasando, tantas novedades que se vienen por delante. 4 años muy interesantes con un próximo gobierno que yo creo que va a ayudar a cambiar la cara de Chile, pero estoy seguro que todo eso va a ser materia de la conversación. Exactamente. Bueno, lo primero que quiero que conversemos es eh, la derecha, representada por José Antonio Kast, tuvo un importante triunfo electoral a nivel presidencial, con un 58% de los votos, lo que es muy contundente. Y efectivamente eso da un estímulo para un cambio de rumbo. Eh, es muy contundente, pero no sé cuál es tu opinión respecto a los resultados en el ámbito legislativo. Me da la sensación de que no fue tan contundente o a lo mejor tu opinión es distinta. A ver, en las elecciones al Congreso, obviamente hubo una situación bastante particular que fue lo que ocurrió con el Partido de la Gente. Yo creo que muy pocos lo tenían dentro de su termómetro, de su mirada, que pudiera llegar a ocurrir esto. O sea, tantos diputados para el PDG. Pero yo creo que, independiente de eso, hoy día existe una conformación en el Congreso que nos da, ¿cómo decirlo? Nos da esperanzas hacia estos próximos 4 años. Estamos muy cerca, reuniendo lo que es el Partido Republicano, el Partido Libertario, Social Cristiano y Chile Vamos, de tener la mayoría absoluta en la Cámara. Y la verdad es que han ido de a poco sumándose distintas personas de distintos partidos políticos, de distintas corrientes y miradas que entienden que tiene que haber un cambio. Y en los ejes más importantes del próximo gobierno, yo creo que va a haber apoyo. O sea,
si es que nos ponemos a hablar de recuperación de la seguridad en las calles, ¿cómo no va a haber apoyo por parte de la gente del PDG, por darles un ejemplo, o de diputados, representantes más bien del centro político? Si es que tenemos que recuperar el control de las fronteras, ya con el descalabro que existe hoy día a nivel de inmigración ilegal, ¿cómo no va a haber un apoyo mayoritario a un proyecto de ley que garantice retomar el control de nuestras fronteras? Si lo que buscamos es recuperar el empleo, el dinamismo, la inversión, ponerle fin a esta famosa permisología que tiene entrampado el desarrollo de grandes proyectos, como por ejemplo la expansión del puerto en San Antonio, o ahora había muchas dificultades por esa vía también, incluso en el puerto de Valparaíso. ¿Cómo no va a haber apoyo mayoritario en esas cosas? Entonces yo creo que el resultado queda por verse, pero yo confío en que efectivamente existe una mayoría por el sentido común, una mayoría muy relevante por el sentido común en el Congreso y más allá de las diferencias en cuál fue nuestro candidato a presidente de cada uno de nosotros, más allá de las diferencias de militancia en los partidos políticos, yo creo que va a existir esa convicción mayoritaria de que tenemos que devolverle a todos nuestros compatriotas un país seguro, un país pujante, un país que dé oportunidades y un país que no esté secuestrado por la ideología, como ha ocurrido en los últimos 4 años, una ideología empobrecedora, y hay que decirlo, que le ha traído muchos problemas en el día a día a la gran mayoría de los chilenos. Sí, efectivamente, y en el último tiempo, una de las cosas que más se ha comentado es la unidad de la derecha, ¿m? Precisamente porque el Partido Nacional Libertario como que ha estado reticente a incorporarse a labores, eh, a labores del Ejecutivo, claro que estableciendo que no ha indicado que va a ser oposición, pero también ha habido Mm, una situación de división en el otro, la otra vereda. ¿Ah? Porque mm. efectivamente los cambios que vienen, muchos son de carácter administrativo, ejecutivo, pero también hay otros importantes que son de carácter legislativo, lo que significa que es muy importante, por una parte, el liderazgo, por otra, la capacidad de negociación. ¿Cómo ves tú la situación en ese ámbito? Pues yo veo que los que están más divididos hoy día en el espectro político claramente es la izquierda. O sea, los socialistas están completamente quebrados con el Frente Amplio y el Partido Comunista. Y eso obviamente da luces de cómo va a ser la oposición a partir del 11 de marzo. No va a ser una oposición alineada, no va a ser una oposición donde estén cohesionados entre ellos. Tienen profundas diferencias que se han manifestado en los últimos días a propósito de la situación con la ley Nain Retamal, que el Frente Amplio y el Partido Comunista obviamente nunca les gustó. Consideraron que el gobierno había cedido ante la derecha en algo ideológico, cuando más bien estábamos hablando de una cuestión de sentido común. Si finalmente lo que ocurrió hace algunos días con Claudio Crespo, que fue puesto en libertad, fue declarado inocente por la justicia, es una cuestión de sentido común. Y quedó establecido incluso en el fallo que a él se le aplicaba ni siquiera las normas de la ley Nair Retamal, se le aplicaba la legítima defensa común y corriente. ¿Qué significa esto? Que en ningún escenario podría haber estado dentro de las Posibilidad. posibilidades que él fuera condenado, porque él claramente se defendió en contra de una agresión ilegítima. Entonces, este tipo de situaciones y este tipo de debates tienen profundamente quebrado a la izquierda, porque hay sectores del socialismo que entienden un poco más o menos la discusión, entienden que claramente tú no puedes entrar a cuestionar una institución que existió en toda nuestra historia republicana como la legítima defensa, pero el Frente Amplio, la izquierda radical, el Partido Comunista, sí lo cuestionan porque ellos lo que quieren es ver a todos los uniformados, a todos los carabineros, toda la gente vinculada a las Fuerzas Armadas solo por ese mero hecho. Ser cuestionados ante la justicia y eventualmente encarcelados solo por hacer su trabajo. Eso es lo que ellos quieren, es lo que siempre han querido, lo han disfrazado en los últimos años, pero ese es su objetivo y eso los tiene a ellos divididos. Ante eso, ¿cuál debe ser la respuesta desde quienes hoy día estamos en la oposición y que pasaremos al gobierno? Sectores de derecha, de centro derecha,
algunos que son más bien de centro. Bueno, actuar en coordinación, entender que a pesar de nuestras diferencias, y tenemos diferencias por supuesto, y nosotros desde el Partido Republicano tenemos posiciones muy nítidas que han sido distintas respecto de algunas fuerzas políticas que van a integrar este próximo gobierno, que entendamos que tenemos que trabajar conjuntamente en los objetivos que el presidente Mm. electo ha definido, que es recuperar la seguridad, recuperar el control de las fronteras, recuperar nuestra economía, generarle empleo a los chilenos y que tengan platita en el bolsillo, que eso es lo más importante y lo que la gente más sufre hoy día. Si la gente no tiene plata, ni para lo más cotidiano. De eso tenemos que preocuparnos y nuestras diferencias tienen que quedar de lado hasta que recuperemos la normalidad de Chile, que Chile ya ha sufrido suficiente en estos 4 años de gobierno de izquierda y es responsabilidad nuestra volver a devolverle a nuestros compatriotas un país que dé Mm. garantías de seguridad, de estabilidad y de futuro para todos los chilenos, para las generaciones que vienen. Efectivamente, muy interesante. ¿Ah? Y yo quería que conversáramos también porque eh, cuando ganó José Antonio Kast la presidencia, todo el mundo dice ganó la derecha. Sin embargo, eh, cuando uno ve el gabinete, y cuando uno ve las fuerzas que van a, en teoría, apoyar al gobierno, son un poco más Mm. amplias. ¿Ah? Incluso hay personeros que eran de diferentes veredas, por decirlo, políticas, lo que da una señal potente al país. ¿Cuál es tu opinión respecto a eso? Porque obviamente ahí también hay un cierto riesgo en el sentido de que hay visiones distintas también dentro del mismo Ejecutivo para ponerlas de acuerdo y alinearlas en los cambios profundos que es necesario restaurar en el país. Por supuesto que hay visiones distintas, Carlos. Es claro. Y esto lo dijo el presidente electo antes incluso de ser electo. ¿Qué cosas dijo José Antonio Kast cuando estaba en campaña? Dijo que el Partido Republicano no se iba a llevar la pelota para la casa. El Partido Republicano dijo, el presidente electo dijo que el próximo gobierno no iba a ser un gobierno de republicanos exclusivamente. Iba a ser un gobierno más amplio, iba a ser un gobierno de emergencia. ¿Y qué significaba esto? Y lo dijo muy claramente. José Antonio lo dijo con total nitidez y claridad. Esto significa buscar el apoyo, buscar un trabajo conjunto entre las distintas fuerzas políticas que hoy día componemos la oposición. Cosa de darle un sustento, darle una fuerza, una base a este gobierno que lo sostenga en el tiempo. Y eso es fundamental. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho el presidente electo en estos últimos días? En primer lugar, lo que ha hecho es cumplir su palabra. El presidente electo dijo que iba a hacer algo y lo está haciendo. ¿En qué se manifiesta esto? Obviamente tener ministros con quienes no estamos en todo de acuerdo. Y para no ser odioso, yo no quiero entrar en ejemplos particulares, pero todos se los imaginarán en el fondo, ¿para qué tenemos que entrar en detalle? Entonces, aquí lo que hay que entender es que tenemos una responsabilidad en un momento de crisis del país. Tenemos que entender que teniendo un adversario como la izquierda, quebrado, dividido, nuestra responsabilidad es actuar en unidad. Y como tú actúas en unidad, estableciendo claramente cuáles son los objetivos del próximo periodo de gobierno. Objetivos en los cuales podamos trabajar todos conjuntamente. Independiente de nuestras diferencias, nosotros podemos trabajar conjuntamente con quienes tenemos profundas diferencias en materias como recuperar el orden público, en materias como devolver la mano dura a el sistema penal, en materias como poner orden dentro de las cárceles, en materias como generar empleo, generar desarrollo, disminuir el desempleo, darle certidumbre a los inversionistas. En eso podemos trabajar unidos y es nuestra responsabilidad hacerlo. Nosotros los republicanos estamos poniendo todas las condiciones sobre la mesa para que eso así ocurra. Y espero que exista esa voluntad también de los distintos sectores políticos que hoy día se están sumando. Y espero que nuestras palabras sean siempre palabras que contribuyan a ese trabajo en conjunto y no palabras que, digamos, dificulten o generen animosidad o conflicto, que hoy día no es el momento para eso. Tenemos, como he dicho, un adversario enfrente que está dividido. Es nuestra responsabilidad actuar en unidad a pesar de nuestras diferencias para devolverle a los chilenos un país seguro, un país ordenado y un país que crezca. Mira, la verdad es que los desafíos son grandes. ¿Ah? Y yo también, respecto al gabinete, porque uno ve los comentarios en las redes sociales, en los diarios, esta ecuación, digamos, o la forma de equilibrio
que hay entre las personas que son expertas en determinadas materias respecto a aquellas que tienen una experiencia política. No sé, Mm. la verdad es que yo no tengo muy claro qué es lo que significa tener experiencia política, pero en el fondo me da la sensación de que se ha buscado un equilibrio. ¿Cuál es tu opinión respecto a Mm. a ese enclaje que hay de la combinación de expertos en determinadas materias con personas que incluso algunas tienen mucha experiencia política? A ver, la experiencia política es necesaria y yo lo puedo decir como alguien que se desempeña en el rubro, podríamos decir. Obviamente, uno aprende en este mundo habilidades y competencias que son muy difíciles de adquirir en otros lugares. Pero tú tienes hoy día dentro del gabinete a personas que no han tenido necesariamente una trayectoria política, pero tienen efectivamente muchas de estas habilidades porque les ha tocado desempeñarse en lugares y en contextos altamente complejos donde tú tienes que negociar, tienes que llegar a acuerdos constantemente, tienes que buscar soluciones innovadoras, tienes que entender qué es lo que está pensando la persona que tienes enfrente. Conectar con esa persona emocionalmente, psicológicamente, en múltiples niveles. En eso consiste básicamente la política. Eso es lo que hacemos nosotros todos los días. Entonces yo no cerraría la puerta y creo que sería mezquino hacerlo, a personas que pueden traer experiencias muy útiles, muy atractivas y muy necesarias para el próximo gobierno, por el solo hecho de que no han construido una carrera dentro de el servicio público o la política en un sentido estricto. Entonces, yo veo los distintos ministros que han sido nominados y veo gente notable. Veo ministros que vienen de una trayectoria empresarial, veo ministros que vienen de una trayectoria académica, veo ministros que rompen con muchos esquemas que venían instalados desde hace mucho tiempo. O sea, por ejemplo, con los grandes problemas que existen hoy día en la vivienda, ¿cómo no va a ser interesante ver a alguien del perfil de Iván Poduje, que rompe esquemas, que va a traer soluciones innovadoras? Lo mismo podríamos decir, no sé, en transportes. Tenemos un tremendo problema con el Transantiago, que está gastando un nivel de plata de todos los chilenos que no es sustentable. Y llega alguien como Luis de Bench, que sin duda tiene ideas innovadoras, ideas que rompen esquemas, y le pones en sus manos un desafío muy grande. Un desafío que también él tendrá algo que decir en lo que tiene que ver con los puertos. Y ahí también hay que traer soluciones innovadoras. Y son muchos los ejemplos que podemos dar de distintas personas que han llegado al gabinete que no tienen una experiencia política, pero yo creo que van a aportar mucho a que el próximo gobierno pueda tener soluciones distintas a problemas que se vienen arrastrando durante largo tiempo. Claro. Oye, y también me gustaría conocer tu experiencia porque en el último tiempo se ha notado mucho una efervescencia legislativa por parte de los legisladores, digamos, que van a dejar el gobierno, en Mm. poner leyes que alteran de alguna manera lo que puede ser el desempeño del futuro nuevo gobierno. Mm. Porque han habido leyes, por ejemplo, como la ley de presupuesto, o de, perdón, de reajuste, que venía Mm. como adornada con una serie de cosas que son bastante cuestionables, incluso algunas muy negativas. ¿Cuál es Mm. qué nos puedes contar tú respecto al último periodo? Porque me parece que ahora en un tiempo, en unos días más, entra en receso el Poder Legislativo. No sé si Sí, lo que puede haber, como lo que, distintos sectores, claro, no sé si sí, lo que pueda quedar da espacio para hacer mm. cambios de última hora, porque uno tiene que estar atento un poco a eso. Bueno, sí, durante todo este mes hemos visto una actitud por parte del gobierno saliente de tratar de empujar a última hora muchos de sus proyectos de ley. La verdad es que yo creo que es irresponsable, es poco serio y poco transparente con los chilenos que después de haber perdido tan estrepitosamente una elección como ocurrió en la última presidencial, insistan en avanzar en una agenda ideológica. Y eso es lo que hemos estado viendo, distintos proyectos de ley que han llegado a votación y han llegado a la fuerza porque le ponen urgencias, obligan a la Cámara de Diputados a votar estas cosas y terminan avanzando
como es, bueno, la ley de reajuste del sector público, algunas reformas en materia educacional, hay otros proyectos de ley que han ido quedando en el camino, ahora llegan con la reforma al sistema político, que tampoco genera acuerdo ni siquiera dentro de la izquierda. En el caso nuestro estamos felices de avanzar con una norma que traiga mayor orden a nuestra institucionalidad. Pero aquí se ha perdido el tiempo en una discusión demasiado extensa, en algo que yo creo que a la gran mayoría de los chilenos no le hace mayor sentido. Entonces, aquí se está tratando de sacar a la fuerza, y muy apurado, proyectos de ley que de cierta forma no cuentan con el respaldo de la ciudadanía porque este gobierno perdió. Y perdió con cerca de un 40%, una distancia de casi 20 puntos con José Antonio Kast. Entonces aquí yo creo que corresponde pedirle al gobierno actual, el gobierno saliente, un poco de humildad y respeto democrático, de entender que no pueden sacar a la fuerza proyectos de ley que ya no tienen una base de apoyo en la ciudadanía, porque ellos perdieron, y perdieron por mucho. Exactamente. De todas maneras, yo quería un poco escuchar tu opinión porque una de las cosas que importantes que se veía que el gobierno quería hacer antes de cerrar el gobierno saliente, digamos, era Mm. precisamente la reforma política, que a lo mejor si se hubiera hecho una buena reforma política evita un montón de dificultades a futuro, porque si no significa trasladarla al próximo gobierno y poder poner en discusión nuevamente el tema. No sé si Mm. eso, ¿cómo lo ves tú? Porque por lo que acabas de decir tú, probablemente ya no salga la reforma política. A ver, está en proceso, está en discusión, se vota ahora, luego en la sala, este proyecto de ley, y es complejo. Es complejo porque genera controversia en los partidos más chicos. Es complejo porque no tiene este gobierno unidad y consenso dentro de su propio sector. Lo que hemos dicho del Partido Republicano es que nos parecería bien que una reforma en esta línea avance, porque hay que devolverle al Congreso, a la política en Chile, algo de la estabilidad que tenía en la época del binominal. Y esto hay que decirlo con todas sus letras. El descalabro en el desorden político, el conflicto político que existe hoy día empezó cuando la izquierda nos obligó a ponerle fin al sistema binominal. El sistema binominal generaba consensos. El sistema binominal tendía hacia los acuerdos. El sistema binominal nos llevaba a tener conversaciones en un marco más razonable. Y habían profundas diferencias en la política igual. Pero yo creo que en buena parte el sistema binominal contribuyó mucho a que tuviéramos una transición pacífica. Y hoy día tenemos un sistema proporcional que lo que hace es que le da más micrófono, digamos, a las voces más radicalizadas, como es la izquierda extrema. Entonces, si es que hay un espacio para corregir eso, maravilloso, pero lo que nosotros decimos, esto no puede consumir todo nuestro tiempo. Hoy día la gente lo que espera es que haya más seguridad, haya trabajo, haya inversión, controlemos la frontera. Eso tiene que consumir todas nuestras energías. Eh, y no, en el fondo, dedicarnos a discusiones eternas de asuntos que en el día a día al menos la gente percibe que no les impacta. Eh, sí, porque eso llama mucho la atención porque cuando uno mira o escuchó las campañas y lo que ocurrió previo a la elección presidencial, siempre José Antonio Kast, el presidente electo, enfatizó que era un gobierno de emergencia. Sin embargo, todo parece indicar que no solo, o sea, la emergencia ha aumentado, ha aumentado por una serie de Mm. cosas, por las finanzas públicas, por lo que está ocurriendo, los desastres naturales, o si es que son naturales, en el sur, eh, Mm. lo que significa, digamos, que las expectativas son, o el desafío es mucho mayor. Claro, claro, y por eso es tan importante que mantengamos el foco en las cosas que son urgentes, y relevantes y fundamentales, que es todos estos temas que he dicho, recuperar el orden, la seguridad, el empleo. Eh, Centrarnos demasiado tiempo en estas discusiones políticas genera más distancia con la ciudadanía. Y por eso es importante que estos asuntos los resolvamos rápido y que no nos quedemos pegados en algo que finalmente a nuestros compatriotas no les interesa. Ese es el asunto, independiente de que sea relevante, pero a la gente no le interesa. Mira, Luis Fernando, entretenida, muy entretenida la conversación.
Vamos a hacer una pausa musical. El tiempo en la radio es bastante estricto, así que vamos Mm, a escuchar una canción del recuerdo de Nicola Di que se llama El corazón es un gitano. Hacemos esa pausa mm. y continuamos conversando con el diputado por el Distrito 7, don Luis Fernando Sánchez. Hasta un rato más. Estimados auditores de Radio Portales de Valparaíso, continuamos con nuestro programa Revelando de hoy, 26 de enero. Recordándoles que este programa es auspiciado por la Asociación de Oficiales de la Armada en Retiro, ASOFAR. En el día de hoy acompaña Carlos Flores Ruiz, quien les habla, y con un invitado muy especial, don Luis Fernando Sánchez, diputado de la República, representante del Distrito 7, con el que conversamos muy entretenidamente en el primer bloque. Y lo vamos a continuar haciendo. Y mi primera consulta, digamos, es eh, ¿qué es lo que se conversa en el ámbito político del gobierno entrante? Porque la situación financiera del país, yo diría que tiene un cierto grado de complicación, o al menos se tiene una información que no es muy clara. ¿Qué me puedes contar respecto a eso? Bueno, claramente las expectativas no son muy auspiciosas. O sea, tenemos una situación financiera, una situación de caja que no es muy clara. Sabemos que existe una estrechez muy relevante, pero probablemente nos vamos a encontrar con muchas sorpresas cuando el equipo del nuevo gobierno entre a sus funciones. Y yo lo que le digo a todo el mundo, especialmente quienes dependen mucho del financiamiento público para proyectos, para distintas iniciativas, nosotros tenemos que llegar primero al gobierno y ahí revisar las cajas y ver si es que hay más billetes o más polillas. La verdad es que no sabemos hoy día si es que es más polillas o más billetes, pero eso solo lo vamos a saber el día que los equipos lleguen al gobierno. Y sin duda hemos dicho, y fue parte del compromiso del presidente electo, que tiene que haber una auditoría total, tiene que haber una auditoría a todos los manejos de las platas durante este gobierno. Porque hubo muchas decisiones que se tomaron que son a lo menos cuestionables. O sea, podríamos partir hablando por el caso convenio, la mala administración financiera en distintos servicios públicos, gastos excesivos, en el fondo, y responsabilidades que han sido identificadas incluso por la Contraloría. La Contraloría ha emitido informes respecto a estas cosas y ha dicho que hay ineficiencias que representan malgastos millonarios en la administración pública. Entonces, todo esto tiene que revisarse. Tiene que haber una auditoría total, eso es parte de los compromisos del presidente electo José Antonio Kast, y estoy seguro que se va a hacer, y estoy seguro que de esta forma vamos a poder identificar si es que existen abusos, si es que existen irregularidades, identificar a los responsables, sin duda. Ahora, Luis Fernando, eh, el presupuesto aprobado en la última, hace poco tiempo, que es el presupuesto precisamente del año 2026. No sé si eso le permite alguna holgura o algún margen de maniobra y en caso de que no fuera así, ¿qué herramientas cuenta el nuevo gobierno para, porque esto significa ordenar, si la plata no existe hay que sacarla de otros lados, hay que reacomodar. No sé si será correcto decir rehacer el presupuesto, pero no sé si tiene algún margen de maniobra para hacer una cosa de esa naturaleza. Existe la posibilidad de hacer reasignaciones a través de la dirección de presupuesto. Pero yo creo que el tema es previo a eso. Lo primero que tenemos que hacer es revisar, es evaluar si es que lo que está comprometido en la ley de presupuesto coincide con los recursos disponibles. Porque sería muy grave, por ejemplo, que lleguen los equipos a la moneda y descubran que finalmente lo que está comprometido en la ley de presupuesto no hay cómo financiarlo. Sumado en el fondo a leyes permanentes, otros tipos de compromisos financieros en los cuales se han incurrido, el reajuste del sector público.
Entonces, sería muy grave, sería muy complejo que nos encontremos con una situación de tal descalabro que no se pueda cumplir ni siquiera con los compromisos financieros aprobados por el Congreso y aprobados porque el gobierno presentó un proyecto de ley de esa naturaleza. Recordemos, porque esto el gobierno saliente va a intentar decirlo, de que es responsabilidad del Congreso porque nosotros aprobamos esto. No, es responsabilidad del gobierno saliente, porque ellos presentan la ley de presupuesto y nosotros lo único que podemos hacer en el Congreso es aprobar o rechazar. Y el gobierno lo que exigió es que se aprobase. Entonces, si es que llegamos a la moneda, los equipos, en el fondo, el presidente electo, José Antonio Caz, con sus ministros, sus subsecretarios y todos sus equipos, y se descubre finalmente que los recursos disponibles no son suficientes para financiar lo que está comprometido en la ley de presupuesto, vamos a estar en una situación muy grave. Ahí habría que esclarecer las responsabilidades. Y por supuesto que se van a tener que hacer ajustes. Eso puede ser por vía de ley o puede ser por vía de reasignación en la dirección de presupuesto. Pero eso sin duda es algo que establecerá el equipo económico bajo el mando de Jorge Quirós, quien asumirá como ministro de Hacienda, y ellos tendrán que decirnos a todos los chilenos cuál es la situación financiera real con la que se va a encontrar el próximo gobierno una vez que asuman el 11 de marzo. Ya, sí, porque efectivamente, precisamente una de las cosas que más se requieren son recursos para poder establecer, asignar los recursos públicos a las cosas que más necesitan las personas. Eh, pero también hay un problema que tiene que ver con la seguridad. Ya, la seguridad va a ser, digamos, lo que yo creo que el gobierno va a enfrentar como forma prioritaria, lo que significa, digamos, nombrar, y tal vez la pregunta puede ser un poco compleja, porque significa nombrar no solamente, en este caso, una ministra de seguridad, sino que también una serie de autoridades regionales, que son Mm, los delegados presidenciales y también los seremis de seguridad de cada región. ¿Ah? Porque esa política tiene que ser extremadamente coherente. Si se quiere, no sé cuál mm. es la visión que tiene o cómo ves tú que está armándose esto. Bueno, sin duda los equipos regionales van a ser fundamentales para entrar en complemento de los equipos a nivel central en Santiago. Y para ejecutar las bajadas de las políticas y programas que contribuyen a recuperar el orden y la seguridad de nuestro país, necesitamos buenos seremis de seguridad en cada una de las regiones. Estamos en ese esfuerzo, es un trabajo conjunto con los ministros nombrados, con el presidente electo, con los representantes de las distintas fuerzas políticas a nivel de cada una de las regiones, y son conversaciones que hoy día están en marcha y esperamos que podamos tener resultados lo antes posible. Aquí tiene que haber mucho diálogo, voluntad de acuerdo, entender la vara que nos ha fijado el presidente electo. De aquí nadie se lleva la pelota para la casa, pero al mismo tiempo todos tenemos que ser muy generosos. Y esto obliga a todo el mundo para buscar a las mejores personas, para buscar a los más competentes y poder tener un equipo en todas las áreas que tienen que ver con seguridad, que esté con todas las competencias necesarias para poder cumplir con la misión. Ya, efectivamente. Ahora, queda poco tiempo, me parece, tú tienes tiempo limitado. Por lo tanto, quería hacerte la última pregunta. ¿Cuáles son tus esfuerzos o cuál va a ser tu énfasis legislativo al comienzo del próximo periodo? ¿Mm? Bueno, obviamente estamos hoy día todavía viendo quién va a asumir en cada una de las comisiones, quién va a asumir en cada una de las áreas de trabajo aquí desde lo legislativo. En principio yo debiese seguir con las áreas y énfasis en los cuales he estado el último tiempo, que son las propias de la Comisión de Constitución y la Comisión de Defensa. Eh, Puede ser que haya algún cambio, obviamente, eso se termina de resolver los días posteriores al 11 de marzo, pero lo fundamental es que vamos a trabajar de forma muy unida y muy ordenada junto con los otros 30 diputados del Partido Republicano, los 5 senadores que salieron electos
con el resto de las fuerzas políticas también que van a estar apoyando al próximo gobierno. Y el principal desafío va a ser apoyar las iniciativas legales que va a estar presentando el presidente Kast una vez que asuma en el cargo. Y ahí todos vamos a tener un rol desde las comisiones, después cuando los proyectos de ley lleguen a sala para que ojalá puedan ser aprobados rápidamente. Aquí tenemos que demostrarle a todos los chilenos que desde la política somos capaces de llevar soluciones, de generar soluciones rápidas, con diálogo, con consenso, pero también con velocidad, para ir mejorando las condiciones de vida de todos nuestros compatriotas. Eso, sin duda, es algo fundamental hoy día. Eh, y en lo que a mí respecta, obviamente, y mi foco es el mismo que he venido trabajando desde los últimos 4 años, que es preocuparnos de todas las leyes en el fondo que habilitan una mayor mano dura en materia penal, revisar todo lo relativo al sistema penitenciario y cómo tenemos una mejor segmentación dentro de las cárceles que ayude a trabajar con los presos de mediana y baja complejidad para reinsertarlos bien a la sociedad y aplicarles toda la mano dura que sea necesaria a los delincuentes más peligrosos para que no vuelvan a aterrorizar a la población. Y por el lado de defensa, por supuesto, asegurarnos que las capacidades de nuestras Fuerzas Armadas están todas a tono, están al mayor nivel, y que también la dotación está cumpliendo su misión con las condiciones laborales y de los servicios que son indispensables y necesarias, y eso depende de una asignación de presupuesto eficaz y oportuna por parte de los gobiernos. Por eso es tan importante ver cuál es la situación financiera a la que llegará el próximo gobierno a la moneda. Eso va a condicionar muchas de las conversaciones después respecto a la defensa, respecto de qué es lo que podemos hacer para mejorar sus capacidades. Eh, y por eso estamos tan pendientes de cómo se desarrollen los hechos desde el 11 de marzo en adelante. Bueno, la Comisión de Constitución es muy importante, ¿ah? Para todo lo que significa un gobierno y un Estado en el fondo. Eh, Claro. Así que me parece a mí que, de acuerdo a los resultados legislativos, el sector de la derecha debería contar con la mayoría de las presidencias de las comisiones, o no están así. Eso depende del acuerdo administrativo, depende de si logramos algo tan importante como tener la presidencia de la Cámara. Tener la presidencia de la Cámara en el primer año, en el primer momento, es lo que te permite resolver la conformación de las distintas fuerzas políticas en las comisiones y quién tiene las mayorías durante todos los 4 años siguientes, independiente de que cambie la presidencia de la Cámara, que eventualmente esto cambie de mano. Durante los 4 años siguientes tendríamos la mayoría dentro de las comisiones y por eso es tan importante que logremos tener esta mayoría, que logremos tener los votos necesarios, logremos tener la presidencia de la Cámara y que eso nos permita tener mayoría dentro de las comisiones para poder avanzar con la agenda de el presidente electo José Antonio Kast, que es lo que ha demandado la gran mayoría de los chilenos. Exactamente. Estimados auditores, bueno, eh, el diputado Luis Fernando Sánchez está con sus tiempos limitados, tiene mucho trabajo. Yo lo Sí, primero que tenemos que seguir quiero, con reuniones hoy día. sí, lo primero que quiero es agradecerle su disposición porque de un principio me dijo que estaba pero súper estrecho, sin embargo él accedió a conversar con nosotros, así que yo te voy a pedir, Luis Fernando, si puedes, tus últimas palabras para nuestros auditores, Ujú. ¿qué es lo que le puedes decir Por supuesto. respecto? A ver, quiero agradecerles, por supuesto, en primer lugar a todos los auditores su apoyo en las últimas elecciones. Su apoyo no solo a mí como candidato a la reelección, sino que a toda la lista republicana, a quienes hoy día estamos en la oposición y a nuestro presidente electo José Antonio Kast, e invitarlos a trabajar en conjunto, que trabajemos unidos para los cambios que se necesitan en los próximos años. Esto no es algo que vayamos a lograr nosotros solos, sino que es muy importante poder contar con un respaldo ciudadano, con un apoyo amplio que nos permita avanzar con políticas de mayor seguridad, de control fronterizo, de mayor desarrollo económico, y eso solo lo vamos a lograr, solo lo vamos a alcanzar con un gran movimiento ciudadano que sea respaldado por todos ustedes. Así que muchas gracias a cada uno de ustedes y se nos vienen 4 años muy intensos por delante, pero yo sé que van a ser muy fructíferos para Chile. Estimados auditores, muchas gracias Luis Fernando, que vaya, Gracias. te deseamos el mejor de los éxitos y que obviamente que todas
las expectativas que se tienen sobre el nuevo gobierno y sobre el nuevo poder legislativo sean las que la gente espera realmente. Muy, muy agradecido por tu visita, por tus comentarios y esperamos tenerte nuevamente en nuestro programa. Muy buenas Por tardes, supuesto. Fernando. Buenas tardes. Muchas gracias. Estimados auditores, bueno, eh, no es fácil de repente contar con una autoridad, así que estamos muy contentos de haber conversado con el diputado Luis Fernando Sánchez. Voy a hacer algo en realidad que siempre hago al principio del programa, pero lamentablemente como sabíamos que el diputado Sánchez tenía un tiempo muy limitado para estar con nosotros y cambiamos la estructura, pero yo primero quiero, ¿no es cierto?, reconocer el trabajo de nuestros técnicos. Me refiero a don Gerardo Terán, don Luis Salinas y don Benjamín Bernier, porque ellos son los encargados de que este programa llegue en óptimas condiciones a vuestros receptores. Así que los saludamos y hacemos extensivo a todo el personal de Radio Portales. También nuevamente saludar a nuestros auspiciadores, la Asociación de Oficiales de la Armada en Retiro, ASOFAR, quien ha estado auspiciándonos, apoyándonos, empujándonos siempre por más de 10 años. Así que estamos muy contentos por esa situación y esperamos prolongarnos en el tiempo. Y también, ¿no es cierto?, quiero hacer nuestro homenaje que hacemos en todos los programas sobre los mártires de Carabineros. Aquellos que, carabineros, ¿no es cierto?, servidores de la patria, que perdieron la vida en un día como hoy, 26 de enero, en el cumplimiento de su deber, ya sea en un operativo, en su traslado, en sus patrullajes, o precisamente prestando servicio dentro de sus cuarteles. En este caso me refiero al carabinero Genaro René Vázquez, quien falleció por unas graves lesiones de una caída y pertenecía a Primera Comisaría de Curicó. Él falleció el año 1949. Al cabo Óscar Recabarre Muñoz, que falleció en 1950 al caerle un objeto contundente en la cabeza. Y él pertenecía a la séptima comisaría de Santiago. Me refiero al mayor Julio Eladio Benimeli Ruz, quien falleció el año 1988 eh, por una explosión de un artefacto. Él pertenecía al Grupo de Operaciones Especiales de Carabineros. Ellos son los mártires que homenajeamos en el día de hoy, pero efectivamente extendemos este homenaje a toda la institución de Carabineros, siempre recordándole a nuestros auditores que los carabineros están todo el tiempo protegiendo, sin descanso, con turnos, a veces agobiando. Y no solamente eso, muchas veces tienen que concurrir a actividades, a proteger actividades masivas, emergencias, por lo tanto pierden su turno, su parte del descanso y tienen que volver a trabajar, a cumplir sus funciones, que por lo demás está mal dicho, no es trabajar, sino que es servir, a servir. Pero ellos lo hacen con un grado de resiliencia, de integridad, de fortaleza muy importante. Los carabineros están cumpliendo con su deber muchas veces cuando el resto de la población, el resto de los chilenos estamos descansando o estamos disfrutando de una actividad o estamos relajándonos o a veces estamos sencillamente trabajando. Ellos están tejiendo nuestras carreteras, nuestras fronteras, nuestras ciudades, también, ¿no es cierto?, nuestros campos. Los carabineros están en todo Chile, incluso, ¿no es cierto?, en lugares tan alejados como Puerto Toro o en Bahía Allende Gaya, en el canal Beagle.
y también en el altiplano. Así que este homenaje a Carabineros yo no me canso nunca de hacerlo porque eh, en este minuto precisamente hay mucha gente que está en esas condiciones, cumpliendo con su deber, a veces con mucho calor, ayudando en los incendios, a veces con mucho frío en el extremo austral y con mucho frío también a veces en el altiplano. Así que un saludo para todos ellos. Y bueno, antes de terminar el programa, algunos comentarios. Nuestro presidente electo, José Antonio Kast, se encuentra en una eh, gira internacional previa a asumir el mando, pero que tiene por objeto interiorizarse de aspectos, yo diría principalmente de seguridad y medidas que toman otros países, porque en realidad, si hay algo extremadamente positivo, es cuando uno aprovecha las experiencias buenas de otros estamentos, de otras instituciones o de otras personas. Y precisamente él fue a República Dominicana, creo que hoy día en la mañana estaba ahí por lo menos, no, eh, porque se había retrasado su vuelo por problemas meteorológicos, pero él va a visitar República Dominicana y estuvo observando ahí unas medidas que ha adoptado el gobierno de República Dominicana para proteger sus fronteras, recordemos, ¿no es cierto?, que en la isla que está ahí, en la Española, en el Caribe, está la isla compartida por República Dominicana y Haití. Y ellos protegen su frontera por Haití y han tenido mucho éxito con eso. Por lo tanto, nuestro presidente electo fue a ver cuáles son los procedimientos, cuáles son los elementos que utilizan para que un control fronterizo sea realmente efectivo. Posteriormente va a pasar por El Salvador, donde va a ir a Nayib Bukele a precisamente también hablar de seguridad y precisamente de la forma como ese gobierno ha tenido tanto éxito, principalmente porque todos hablan de la cárcel, todos hablan de que tiene pero el principal objetivo es llevar la paz a la población. Ese es el objetivo, llevar la paz a la población. Y él lo ha conseguido totalmente. Por lo tanto, también volvemos a repetir, la experiencia es algo que uno tiene que aprovechar. Y también, ¿no es cierto?, va a hacer una escala ahí también en Ciudad de Panamá. Así que estamos esperanzados. El presidente electo ha hecho gira al exterior, ha tenido una agenda muy activa previa a asumir, de tal manera de que yo creo que al momento de ponerse la banda presidencial, tener una serie de situaciones aclaradas, adoptadas, eh, meditadas, etcétera, porque las medidas de seguridad tienen que aplicarse desde el primer día. Y tal como lo conversábamos con el diputado Luis Fernando Sánchez, eh, aquí van a haber muchos actores que participan de la seguridad, ¿no es cierto? No solamente el ministro, o en este caso la ministra, ya que es una ex fiscal experta en el manejo del crimen organizado y el narcotráfico, sino que también las autoridades regionales, ¿no? Los delegados presidenciales de cada región, los delegados provinciales y también, ¿no es cierto?, los secretarios ministeriales de seguridad de cada región. Así que ello es muy importante que funcione bien y que parta funcionando desde un principio. Y también una cosa importante que tenemos que decir, que la tarea que tiene que es la reconstrucción del Biobío, que de acuerdo a lo que dijo el futuro ministro Produje, se van a tratar de solucionar a la brevedad los problemas que están pendientes, que son grandes, de acuerdo al último incendio en Viña del Mar, Quilpué y Villa Alemana, eh, conjuntamente con los que están ocurriendo ahora o que han ocurrido ahora en la zona del Biobío. Y también, ¿no es cierto?, no vamos a comentar, pero sí vamos a mencionar, ¿no es cierto?, que la noticia del fin de semana o en la noche del fin de semana fue la detención de la ex ministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, que hoy día en la mañana, a mediodía, alrededor de mediodía, fue eh,
se me olvidó el nombre, pero es la formulación, digamos, de cargo. Eh, por lo tanto, eso es una noticia que está en desarrollo. Lo vamos a comentar en el próximo programa. Así que hay muchas actividades. Hoy día prácticamente no hablamos de temas internacionales, pero ya habrá tiempo para ello. Estimados auditores, el tiempo se nos ha acabado. Espero que hayan disfrutado este programa con la entrevista a nuestro diputado por la Distrito 7, Luis Fernando Sánchez, y este programa que ha sido especial. Hoy día lunes 26 de enero del año 2026. Así que espero que tengan una excelente semana aquellos que están de vacaciones, que disfruten, que descansen, que se relajen, y aquellos que están trabajando, eh, aquellos que volvieron de vacaciones, espero que hayan llegado con las pilas recargadas para iniciar el año, y aquellos que están trabajando esperando su descanso, bueno, el último empuje, el último impulso. Estimados auditores de Radio Portales, nos despedimos. Hasta una próxima oportunidad. El próximo lunes estaremos conversando de nuevo. Y bueno, muy buena suerte y que le vaya muy bien a Chile. En Radio Portales de Valparaíso hemos presentado Revelando, un programa donde se abordan temas de actualidad, contingencia, entrevistas del ámbito nacional e internacional. Revelando es presentado y auspiciado por Asofar AG, Asociación de Oficiales de la Armada de Chile en Retiro, Asociación Gremial. Sintonícenos en un próximo programa. Buenas tardes. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Radio Portales de Valparaíso,